Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Mas si hemos sido librados y sacados de dicha potestad, ¿por qué sucede que todavía pecamos? Si bien Dios nos ha librado de la potestad del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía reside dentro de nosotros. Aun cuando el dominio y el imperio del pecado han sido quebrantados, el pecado que mora en el creyente sigue ejerciendo un poder tremendo, obrando constantemente para inclinarnos al mal. Una ilustración tomada del arte de la guerra quizás nos ayude a ver la verdad de esta afirmación. En cierto país, dos facciones luchaban por tener el control del mismo. Finalmente, con el auxilio de un ejército procedente del exterior, una de las facciones logró la victoria y asumió el control del gobierno. Pero el bando perdedor no abandonó la lucha. Se limitaron a modificar las tácticas, adoptando el método de las guerrillas y siguieron luchando. De hecho, llegaron a lograr tal ventaja que el país que había suministrado la ayuda externa no pudo retirar sus tropas. Ay, Dios mío. Así ocurre con el creyente. Satanás ha sido derrotado y el reino del pecado ha sido derrotado. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre recurre a una especie de guerra de guerrillas con el fin de arrastrarnos al pecado. Esto da como resultado la lucha entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa, y de la que escribió Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais hacer. Galatas 5:17. Entonces, ahora vamos como entendiendo, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué? Porque si yo ya tengo una nueva naturaleza, porque si el Señor me ha dado una nueva naturaleza, ¿por qué sigo luchando con estas cosas? Porque tenemos un enemigo y ese enemigo no se rinde. Porque tenemos un enemigo que quiere hacernos la guerra. ¿Y cómo lo hace? Poniéndonos tentaciones para que nosotros podamos caer, ¿cierto? Y con él irnos un día a la condenación eterna. Entonces, hoy entendemos eso. Tenemos una nueva naturaleza, pero nuestro enemigo no se va. Si nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra concupiscencia misma se fuera, terminaba la batalla. Si nuestro enemigo, el diablo, se fuera, terminaba la batalla. Pero como todavía están ahí y no van a irse hasta que nosotros no partamos con nuestro Señor. Además, dado a que somos pecadores desde el momento en que nacemos, hemos desarrollado hábitos pecaminosos desde el primer momento. Como lo expresa Jay Adams, nacimos pecadores, pero hacía falta la práctica para que desarrollásemos nuestro estilo pecaminoso individual. Lo que les decía de los niños, ¿cierto? Porque los niños no son condenados por Dios, porque ellos no tenían la práctica, porque ellos no pecan conscientemente, lo hacen por naturaleza, porque por naturaleza somos malos. Pero ya hay Adams que dice, solo nos faltaba la práctica. A ti y a mí solo nos faltaba, cuando nacimos, solo nos faltaba la práctica. Con el tiempo aprendimos a ser muy expertos para mentir, para engañar, para defraudar a otras personas. Y cuando llegamos al Señor, llegamos con eso, porque nos volvimos expertos. La gente se vuelve experta en pecar, en defraudar, en mentir, en engañar. Y cuando llegamos al Señor, solo Él puede cambiarnos eso, que esa experticia que adquirimos en pecar se vuelva una molestia para nosotros, nos incomode. La vieja vida fue entrenada para la impiedad. Tendemos todos a actuar de conformidad con dichos hábitos pecaminosos, hábitos que se han ido grabando en nosotros debido a una larga práctica. Supongamos, por ejemplo, que el autor fuese cojo y que como consecuencia desarrollase el hábito de renquear, como andar así cojito, ¿cierto? Si mediante una operación quirúrgica recuperase la normalidad, seguiría renqueando debido al hábito creado. ¿O crees que el lector o cree el lector que cuando los esclavos fueron liberados, y esto me gustó mucho, quiero que lo escuchen muy bien. ¿Crees que cuando los esclavos fueron liberados por la proclamación de la emancipación hecha en los Estados Unidos por el presidente Lincoln, de inmediato los esclavos comenzaron a pensar como hombres libres? Sin duda alguna, siguieron con la tendencia a obrar como esclavos, porque habían desarrollado esquemas de comportamiento de esclavos. Y yo recuerdo que cuando yo me caí, yo les conté el testimonio que yo me caí de la moto, ¿cierto? Que el Señor me dio una disciplina porque estaba haciendo algo en horarios laborales que no debía. Y recuerdo que por mucho tiempo quedé como coja. Entonces me decía un amigo, Yel, es que todavía te duele la pierna. Y yo no. Entonces, ¿por qué camina coja? Y yo no, no, yo no estoy caminando coja. No me daba cuenta que caminaba coja. Pero era porque era ese miedo a que si apoyaba bien el pie, sentía como ese jaloncito, el tobillo.
porque ese fue, ahí tuve el esguince. Entonces, cuando yo caminaba, yo sentía ese jaloncito en el tobillo, yo, ay, ay, como que lo sentía resentido, pero después ya no me dolía, pero quedó el hábito. Así es el pecado. Así es el pecado. Miren, a veces uno hace cosas que uno dice, ay, Dios mío, pero ¿por qué hice eso? Ay, Señor, pero ¿por qué dije esto? ¿Qué pasa? Que se volvió un hábito en nosotros. Y solo la obra del Espíritu Santo, solo pasar tiempo con Dios en su presencia, solo dejar que Él actúe en nosotros, nos hace caer en la cuenta de que estamos en el error. Es cuando nosotros decimos, ay, sí, Señor, qué pena con el Señor, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y es cuando nos cuestionamos. Pero llevamos toda una vida, muchachas, piensa, ¿qué edad tienes? ¿A qué edad conociste al Señor? Llevas toda una vida haciendo una cantidad de cosas que eran normales para ti. Porque la conciencia se cauteriza, es como que la conciencia ya, de tanto hacerlo, la conciencia deja de actuar en nosotros y deja de hacernos conscientes de que estamos haciendo eso. Quiero que empecemos un entrenamiento eh, de cómo somos inconscientes ante tantas cosas que vivimos, cómo no percibimos que las cosas pasan. Y así a veces se vuelve la vida cristiana. No nos damos cuenta que las cosas están pasando. Como que estamos viviendo una vida y creemos que es una vida que le agrada al Señor. Porque, ¿sabes qué le pasa al ser humano? Se le facilita hacer las cosas a su gusto y acostumbrarse a hacer las cosas. Miren la iglesia de Éfeso, creo que era. Si no era Éfeso, me corrigen. ¿Qué le dice el Señor? Tú haces muy buenas obras. Oiga, es que el servicio que ustedes me prestan es impecable. Ayudan al prójimo, hacen esto, tienen culto, digamos, vamos aquí a parafrasear, hacen culto todos los días, ayunan todos los días, diezman, ayudan al necesitado, hacen una cosa, hacen la otra, evangelizan. No, 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 no. Qué gente impecable el servicio. En la alabanza, no se les desentona una cuerda, pues, no, no, todo es perfecto en la alabanza, el servicio es perfecto, nunca les falta nada, las sillas bien acomodadas, lavan 2 veces al día la iglesia, no, 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 impecable. Pero ¿sabes qué ha faltado? El amor, el primer amor que sentías por mí. Esta relación se volvió una rutina. Tú vienes y amas más el servicio que al dueño del servicio, a la obra que al dueño de la obra. Y a ti y a mí nos pasa. Ir a la iglesia se vuelve un hábito, leer la Biblia, pero eso no es lo que quiere el Señor. Yo quiero decirte esta mañana, Él quiere una relación, una intimidad. Qué bueno un esposo que es juicioso y un buen sacerdote y trae la comida a la casa, qué bueno, y paga los servicios y las cuentas, qué bueno. Qué bueno un esposo que nos da detalles, que nos da regalitos, qué bueno, muy bueno. Un esposo que nos saca a pasear, muy bueno. Un esposo que nunca te abraza, que nunca te dice que te ama, que no tiene intimidad contigo, un esposo que prefiere estar con los amigos que contigo, un esposo que no te da tu lugar, un esposo que no te escucha. Eso es en lo que se vuelve a veces nuestra relación con Dios. Sí, mucho protocolo, hacemos muchas cosas, pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Sacamos tiempos a solas con Él y lo sentimos así, viva nuestra relación con Él. Ese es mi llamado esta mañana. Ese es el llamado del Señor esta mañana. Mira cómo el pecado se vuelve en nosotros un hábito, cómo las cosas se vuelven en nosotros una costumbre, un hábito, y seguimos cojos, caminando como cojos cuando ya hemos sido sanados, ya hemos sido restaurados. Entonces necesitamos decirle al Señor que nos ayude a discernir qué cosas se han vuelto en nosotros una costumbre y que el Señor no está agrado de eso. Cuando nuestra relación con Él esté como fría, como muerta, hay que buscar, que inyectarle otra vez a esa relación con el Señor, ese fuego, avivar nuestra relación con el Señor. Cada uno lo hará de forma diferente. Hay gente que se le aviva el amor con el Señor cuando hace un ayuno. Buscan un tiempo de ayuno con el Señor, un tiempo a solas y se les aviva. Otros, no sé, leyendo la Biblia, orando. Cada uno busca una forma en la que se encienda tu relación con el Señor, pero que no sea una relación muerta, porque un día el Señor nos puede decir eso. Has dejado tu primera. Y eso es un pecado para el Señor, porque ese fue como el juicio que hizo contra la iglesia de Éfeso. Has hecho muy bien todo, pero has dejado tu primer amor. Tú ya no tienes una relación conmigo. De modo semejante, el creyente tiende a pecar en razón del hábito creado. Es un hábito nuestro el ocuparnos de nosotros mismos en lugar de ocuparnos de los demás. En lugar de, ay, miren este, cómo hace, miren esta, cómo hace, mire, ¿cierto? No, ocupémonos de nosotros. Vamos a ver la viga que hay en nosotros, en nuestro ojo. ¿Cómo podemos derrotar esa viga? ¿Cómo podemos acabar con esa viga? Desmontar esa viga.
el tomar represalias cuando se nos hiere de algún modo y el dar rienda suelta a los apetitos carnales. Hemos adquirido el hábito de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Cuando nos hacemos cristianos, no podemos abandonar todo esto de la noche a la mañana. En realidad, nos pasaremos el resto de la vida descartando dichos hábitos para vestir hábitos nuevos. Ay, esto es muy lindo. Esto es muy lindo. Miren lo que dice el escritor. Nos vamos a pasar toda la vida. No es algo que tú y yo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hay cosas que van a ser inmediatas, pero hay cosas que van a ser progresivas y no van a terminar hasta que llegue el Señor. Lo importante es que tú y yo primero tengamos la humildad de reconocer que hay un error, que ahí estamos fallando, que necesitamos la ayuda del Señor, buscar la ayuda del Señor y hacer cambios, ir haciendo cambios, que el Señor vea nuestra disposición. Su gracia va a estar con nosotros para ayudarnos, pero va a ser un proceso que no va a terminar hasta que llegue nuestro Señor. Van a ver, porque todos los días hay cosas nuevas. Hoy mejoramos en algo, pero al otro día nos damos cuenta que hay que seguir mejorando en otras cosas. Pero entonces ahí tenemos a nuestro Señor que nos ayuda y nos perdona todos los días, ¿cierto? Todos los días el Señor está ahí para ayudarnos y perdonarnos. No solo hemos sido, bueno, y me gusta mucho esta parte donde dice, descartando toda la vida esos vestidos de hábitos viejos, ¿cierto? Y vistiéndonos de esos hábitos nuevos. Así va a ser todos los días, como que nos cambiamos la ropa. Piensa en eso. La vida cristiana es como cambiarse la ropa. Como que, ay, me ensucié, tengo que cambiarme la ropa, tengo que estar limpio para el Señor. Voy a su presencia y me lavo con su sangre preciosa, lavo mi corazón, lavo mi mente y arrancamos otra vez en esta carrera, en este camino, pero no nos rendimos, nunca nos rendimos. Recuerda, tú y yo somos soldados del ejército de Dios y no nos rendimos. No estamos solos. No solo hemos sido esclavos del pecado, sino que seguimos viviendo en un mundo poblado de esclavos de pecado. Eso es muy duro. Eso es muy duro, porque es que tú y yo tengamos un problema de, no sé, algún hábito, y tú estés rodeado de esas personas que tienen ese mismo hábito, es difícil. A veces puede ser la misma familia, los mismos de tu casa, pero lo importante es que tenemos la gracia del Señor. Mire, vamos a ver qué dice el escritor de eso. Los valores convencionales a nuestro alrededor reflejan dicha esclavitud y el mundo procura que nos amoldemos a su propio molde pecaminoso. Por consiguiente, aun cuando el pecado ya no reina más en nosotros, no ha de cesar en sus esfuerzos por llegar a nosotros y atacarnos. Si bien hemos sido liberados de la potestad del pecado y de su imperio, no hemos sido librados de sus ataques. Miren que cuando el Señor habla con Pedro, le dice, Pedro, porque el Señor les anuncia, bueno, yo voy a ser crucificado y ustedes me van a abandonar. No, 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 Señor, dice Pedro, no, ni riesgo, ni riesgo. Vea, todos aquí lo pueden abandonar, todos, todos, pero yo no, yo no. Y el Señor le dice, Pedro, tú me vas a abandonar. Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás ha dicho, venga, probémoslo, a ver de qué está hecho. Vamos a ver si no lo niega, vamos a ver si no lo deja. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Satanás lo pide y el Señor no le dice, no, ¿cómo le ocurre? No, 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 no. Yo no se lo voy a dar para que usted lo tiente, para que usted me lo ponga a prueba. No, 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 no. El Señor dice, sí, hágale, yo le doy permiso, pero yo voy a rogar al Padre para que tu fe no falte, Pedro. No, el Señor no nos va a estar librando de todo lo que nos pasa en la vida, muchachos. No. Estamos en el mundo y tendremos aflicción. Estamos en el mundo y vamos a ser probados. Estamos en el mundo y vamos a ser tentados. Pero el Señor está intercediendo por nosotros y su Espíritu Santo está con nosotros para que nosotros podamos salir victoriosos de esa situación. Pero no nos va a quitar todo de en medio y el Señor, ¿por qué permitió que esto pasara y esto y esto y esto? Em, entonces el Señor no nos va a ir quitando del camino todo. No, el Señor va a permitir que seamos tentados. El Señor va a permitir que nos llegue la prueba. Pero miren, va a ser como con Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falte, para que tú y yo, aunque quizás en algún momento caigamos, en algún momento fallemos, nos equivoquemos. Ahí va a estar su gracia para ayudarnos, como con Pedro. Pedro cayó. Pedro maldijo a esos hombres que lo compararon con el Señor Jesús. Ay, usted se parece. Ay, usted habla como él. Y él se enfureció y los maldijo. Pero después, ¿qué pasó? La gracia del Señor, la obra del Espíritu Santo en él, lo hizo arrepentirse. Y después miren en quién se convirtió Pedro. Un hombre que predicaba abiertamente la palabra. Un hombre que murió por la causa de nuestro Señor Jesús. Entonces, no es que el Señor nos va a ir quitando cosas. Es que el Señor está ahí para ayudarnos, no evita los ataques, pero nos da la gracia para que nosotros podamos resistir en el ataque. Van a haber ataques en toda tu vida,
porque muchas veces nos venden ese evangelio de perfección. No, hay una secta por ahí que se llama Pare de Sufrir. Eso es mentira, mentira, literal, abiertamente mentira. No es pare de sufrir. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y tiene aflicción el que conoce al Señor y tiene aflicción el que no conoce al Señor. Tiene aflicción el que está pegado de la mano del Señor y tiene aflicción el que está alejado del Señor. En este mundo tendremos aflicciones. Se nos mueren los seres queridos, tenemos necesidades económicas, nos enfermamos, claro, claro, muchachos, eso pasa. Al Señor Jesús le pasó, tuvo hambre, estaba en el desierto, tuvo hambre. Dice, una vez un joven le iba a seguir y le decía, pero yo a veces no tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves tienen sus nidos. Yo a veces no tengo dónde. Quizás dormían en el desierto, sobre una piedra, no sé. El Señor también vivió eso. ¿Cómo nosotros pretendemos no hacerlo? A veces vamos a sufrir aflicciones, pero el ataque está, pero la gracia está también para resistir eso, no para desertar. Ay, vea lo que llego, entonces desierto, entonces me voy. Entonces me quito el equipaje, me quito la ropa, me quito el armamento y abandono. No, no abandonamos. Yo quiero decirte esta mañana, recuerda lo que la semana pasada dijimos, de aquí no salimos, de aquí no salimos, de aquí hasta la muerte con él. Piensa que él es tu esposo, y que con él hasta la muerte. Entonces, porque tengo una situación, y miren, a veces es muy fácil, yo en algún momento yo le decía a alguien me enoja, me molesta realmente mucho cuando la gente tiene una situación y decide abandonar al Señor. Yo le decía, mira, es tan ingrata tu actitud, de verdad. Piensa que tú estás casada y tú en el altar le dijiste hasta la muerte. A la muerte en el altar. Entonces el esposo se enfermó, tú lo vas a abandonar porque se enfermó. Entonces el esposo se quedó sin empleo y está pasando por un rato malo económicamente. Entonces yo me voy a ir y lo voy a dejar. No, ni riesgos, ni riesgos, no hacemos eso. Qué actitud tan desagradecida la nuestra, porque, y conocemos el caso, ¿cierto? Conocemos casos de personas que hace unos días en una predicación del pastor Chuy, él contaba que una pareja, un matrimonio, la esposa le dio cáncer. Ay, muchachas, triste. Le dio cáncer y ¿cómo les parece que ya la desahuciaron? Le dijeron, le queda como 3 meses de vida y el esposo la dejó. Dejó y creo que tenían un hijo y la dejó porque le dio cáncer. Oigan, y el Señor hace el milagro. Yo decía, qué pesar pues las circunstancias en las que el Señor le mostró a ella que ese hombre no era. Pero miren, sirvió para colar. Hay situaciones que a ti y a mí no sirven para colar, como colador de personas, de lugares, de trabajos, de negocios, no sirven como colador. Eso es bueno, sino que no, en el momento, por por la ceguera del dolor, porque el dolor nos ciega, porque nos atormenta, no lo vemos. Pero miren, el hombre se va y el Señor sana a la mujer. A ella le habían dado 3 meses de vida y el Señor la sana. Y no, gloria a nuestro Dios. Y se puso, decía el pastor que se puso hermosa, hermosa esa mujer. Se puso linda, su cabello creció mucho más lindo, se puso bonita, bonita. Pero en ese tiempo, ¿qué pasó? El que no tenía un amor sincero se fue. El que no era incondicional se fue. Entonces, esta mañana yo quiero decirte, así es nuestra relación con Dios. No porque tenemos una situación difícil, entonces lo voy dejando, así como así. No, con Él hasta la muerte. Ah, pero viene esta dificultad. No, no, Él nunca nos falla, yo quiero decirte, Él nunca nos falla. Porque tengamos situaciones difíciles no quiere decir que el Señor está fallando. Tendremos aflicciones, vamos a pasar por pruebas, Él fue probado, nosotros también vamos a ser probados. Él nunca nos falla, pero con Él hasta la muerte. Hasta la muerte. Así hay que decirle, Señor, contigo hasta la muerte. Que se venga lo que sea, pero contigo hasta la muerte, mi Señor. A ti no te abandono. Y ese es el verdadero amor. Vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo una situación difícil, quiero que pienses eso. Ah, sí, hubo un ataque, sí. ¿El Señor me va a librar del ataque? No, no. Muchas veces no nos va a librar del ataque. No libró a Job del ataque. Se le mueren los hijos, se le muere el ganado, se le pierde todo. Un hombre tan rico y lo pierde todo. No fue librado del ataque. Pero el Señor le dice, cuidadito, le dice a Satanás con su alma. No le vayas a tocar la vida. Su vida no se la vayas a tocar. Yo voy a permitir que le toques el resto, sí, para demostrarte cómo es mi siervo. ¿Quién es Job? Un hombre que ama a Dios, teme a Dios, perfecto, íntegro, apartado del mal, que ama a Dios. Así nos va a pasar a nosotros. Nuestra fe va a ser probada. Pero gloria al Señor porque lo tenemos a Él para superar las pruebas.